Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar a realizar el ejercicio del mercado de bienes en una economía cerrada, teniendo en cuenta los siguientes datos. Inversión privada, 675. Gasto público, 600. Impuestos, 400. El valor del consumo, la ecuación de consumo de los hogares es 400 más 0,25 que multiplica el ingreso disponible, de los cuales salen la siguiente información. C sub 0, que viene a ser 400, y C sub 1, que viene a ser 0,25. Todo esto nace de una función de relación lineal en donde se puede tener la información prácticamente con lo cual se construye el consumo de una sociedad, ¿sí? Todo esto se realiza en una economía cerrada, es decir, en una economía en donde no existe exportaciones e importaciones. Las preguntas son, encuentre el PIB de equilibrio, que en este caso viene a ser el ingreso. Para ese cálculo vamos a utilizar la siguiente fórmula del ingreso. Y debemos construir este ejercicio de la siguiente forma. Nos quedaría 1 sobre, abro paréntesis, 1 menos C sub 1, que viene a ser 0,25. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Todo esto multiplica, abro paréntesis, C sub 0, que es 400, más la inversión, que es 675, más el gasto, que es 600, menos, abro paréntesis, C sub 1, que es 0,25, por el ingreso disponible, que viene a ser, C sub 1 que se multiplica por los impuestos, que es 400. Y cerramos paréntesis. El resultado de esta fórmula, que prácticamente es el reemplazo de datos de lo que es el ingreso, nos dará el valor del ingreso. ¿Sí? Copio esto y ejecuto en Excel para que lo calcule. Y me da que el ingreso o el PIB de equilibrio es 2100. ¿Sí? He calculado el ingreso. A continuación de esto, como siguiente parte del ejercicio, vamos a calcular la renta disponible. Y la renta disponible es el ingreso o el PIB de equilibrio menos T, que viene a ser los impuestos. Por lo tanto, nos quedaría 2100 menos los impuestos, que son 400. ¿Esto cuánto equivale? 2100 menos 400 a 1700. Por último, a continuación, realizaremos o calcularemos el gasto de consumo. El gasto actualmente lo tenemos representado por una ecuación. Bueno, a continuación realizaremos o calcularemos el gasto de consumo, en donde vamos a reemplazar los valores ya calculados en la función de consumo. La función de consumo es igual a 400 más 0,25 que multiplica el ingreso disponible. Eso quiere decir que prácticamente tendremos que realizar lo siguiente.
400 más 0,25 que multiplica a 1700. C será igual 400 más 0,25 que multiplica a 1700. El consumo es igual a 825. ¿Bien? Para comprobar si es correcto todos los cálculos que hemos hecho anteriormente, pues calcularemos la demanda total. La demanda total es la suma del consumo más el gasto del gobierno, que viene a ser 600, más la inversión, que viene a ser 675. Y al sumar todo esto, nos da que Z es igual a 2100. Y Z, es decir, la demanda total, es igual al ingreso. Es decir, que 2100 de demanda total debe ser igual a 2100 del valor calculado en ingreso. Por lo tanto, se comprueba que todos los cálculos anteriormente hechos son correctos. A continuación, vamos a detallar cómo calculamos el ahorro del sector privado. El ahorro del sector privado equivale al ingreso menos el consumo y menos los impuestos. Esto quiere decir que equivale a 2100 menos 825 menos los impuestos, que son 400. Y este resultado cuantitativo es igual a 2100 menos 825 menos 400 a 875. A continuación calcularemos también el ahorro del sector público, que es los impuestos menos el gasto. ¿A cuánto equivalen los impuestos? A 400. Menos el gasto público equivale a 600. Esto equivale a menos 200. 400 menos 600, ¿no? Este menos 200 significa que hay déficit presupuestario. Sí, o sea, el sector público tiene reputación de despilfarrador en este sentido. O sea, prácticamente en muchos países existe déficit presupuestario. Unos abusan más, otros abusan menos y otros son responsables. El ahorro total de una sociedad viene dada por la siguiente fórmula: ahorro privado más ahorro público. Esto equivale a 875 más, abro paréntesis, menos 200. Y esto equivale a 675. Ese sería el ahorro de la sociedad. Muchas gracias. A continuación, vamos a explicar un ejercicio de demanda de dinero en función a una ecuación dada, ¿sí? Calculada de manera general por un país. En este caso, este país se encuentra en la zona euro. ¿Ya? Supongamos que la renta anual de una persona es de 60.000 euros y que tiene la siguiente función de demanda de dinero.
MD, que es la demanda de dinero, es igual al ingreso en euros que multiplica a 0,30 menos el interés. La pregunta es, ¿cuál es su demanda de dinero cuando el tipo de interés es del 5% y cuando es del 10%? Para responder eh, la primera pregunta, tenemos que tener presente que la renta anual, es decir, el ingreso, es 60,000. ¿Sí? Y en el primer caso nos pide que tengamos de tasa de interés el 5%. Por lo tanto, tendremos que hacer lo siguiente. 60,000 por, abro paréntesis, 0,30 menos el 5%. La demanda de dinero es de 15,000 euros. Ahora también nos dice, ¿y cuándo es del 10%? 10%. Para el siguiente caso, tenemos que realizar con el 10%. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. 60,000 por 0,3 menos el 10%. Y la demanda de dinero equivale a 12,000. El literal B nos dice, indique cómo afecta el tipo de interés a la demanda de dinero. Cuando el interés es del 5%, la demanda de dinero es de 15,000 euros. Después, cuando el interés aumenta, la demanda de dinero es de 12,000. Eso quiere decir que existe una relación inversa. Quiere decir que mientras el interés aumente, la demanda de dinero disminuirá. Y viceversa, ¿no? Sí, podríamos decir que sucedería lo mismo. Y viceversa. Es decir, que si la tasa de interés disminuye, la demanda de dinero aumenta. Un ratito. Listo. En el literal C, suponga que el tipo de interés es del 10%. ¿Qué ocurre en términos porcentuales con su demanda de dinero si su renta anual disminuye en un 50%? En este momento nos vemos con el caso en donde ya no se va a ver afectado la tasa de interés, sino se va a ver afectada la renta anual. Este valor de renta para el ejercicio del literal C va a pasar a disminuirse en un 50%. Es decir, que de 60,000 va a pasar a 30,000. ¿Sí? ¿Estos cambios en la renta se pueden dar en personas naturales? Sí. Cuando uno se cambia de empleo o cuando pierde un empleo o cuando emprende en una actividad nueva. Pasa de ganar un sueldo seguro posiblemente a ganar menos. O sea, esto es bastante cotidiano en la vida normal de los individuos.
Sin embargo, es normal en términos de comportamiento humano. Pero esto sucede no todo el tiempo. No es que una persona cambia de ingreso de un día al otro. No, o sea, cambia de ingreso cuando abandona lo que está haciendo por otra cosa. En este caso, se disminuye la cantidad de renta que va a tener en un año. Por lo tanto, la ecuación nos queda de la siguiente fórmula. Va a quedar 30.000 que multiplica a 0.30 menos el interés. El interés para el ejercicio C es del 10%. Pongo 10%. Y esto es igual a 30.000 que multiplica a 0,3 menos, aquí voy a poner el 10%. Como ustedes ven, la demanda de dinero en este caso pasó a ser $6.000. Esto se dio porque disminuyó el ingreso. Ahora, ¿qué pasaría si el ingreso aumenta? Si en vez de ser 60.000, pasa a ser 120.000. Pues la demanda de dinero también aumenta. Es decir, que en este caso existe una relación directa. Una relación directa ¿entre quién? Entre el ingreso y la demanda de dinero. Y la relación directa es aquella en donde si la una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Es decir, que la demanda de dinero depende del ingreso. Ingreso es variable independiente y demanda de dinero es variable dependiente. Mientras el ingreso aumenta, la demanda de dinero también aumenta. O viceversa. Y viceversa significa que en el caso de que disminuye, si la demanda de dinero disminuye, si el ingreso disminuye, la demanda de dinero disminuiría. Dejémoslo en disminución mejor. Si el ingreso disminuye, la demanda de dinero también disminuye. Para dar respuesta a la variación que existe entre el ingreso, vamos a ver si esa misma variación existe en la demanda de dinero. De 60.000 a 30.000, perdón, al revés, de 30.000 a 60.000 existe una variación, o de 60 a 30.000 existe una variación de, abramos esto más decimales, al revés, perdón. A ver, valor actual menos el valor anterior.
O valor actual menos valor anterior sobre el valor anterior. Listo. Valor actual viene a ser los 30.000 y el valor anterior vienen a ser los 60.000. Aquí existe una variación del 50%. Veamos cuánto es la diferencia o la variación en la demanda de dinero, para lo cual calcularíamos de la siguiente forma. 6.000 viene a ser el valor actual menos 12.000, que era el valor anterior, sobre el valor anterior, que es 12.000. Y también nos dice que existe una misma variación en la demanda de dinero. Por lo tanto, o sea, solo al ver estos resultados, puedo decir estadísticamente que la correlación es directa y perfecta. Correlación es directa y perfecta. Porque disminuyen en la misma proporción el ingreso y la demanda de dinero. Listo. Suponga que el tipo de interés es del 5%. ¿Qué ocurre en términos porcentuales con su demanda de dinero si su renta anual disminuye un 50%? Entonces, tenemos lo siguiente. Prácticamente va a haber un tipo de interés del 5% y la renta anual va a disminuir un 50%. Es decir, tendremos renta anual pasa de 60 a 30 y esta vez el interés será del 5%. ¿Qué pasará con la demanda de dinero en ese caso? La demanda de dinero pasa de 30.000 por, abro paréntesis, 0,3, que resta el 5%, perdón, 5%, y esto equivale a 30.000 por 0. Por paréntesis 0.3 menos 5%. Me sale 7.500 demanda de dinero. ¿Por qué se diferencia en este caso con el anterior resultado? Prácticamente, en el anterior resultado se disminuye, por un lado se disminuye el ingreso, pero la tasa de interés era la misma. En el otro resultado, en cambio, sí se disminuye la tasa de interés. Por lo tanto, aumentaría la demanda de dinero compensando la disminución del ingreso. Sin embargo, si correlacionamos el valor de una demanda de dinero de 60.000 con el 5% es igual a 15.000. Y en este momento estoy calculando una demanda de dinero con 30.000 y el 5% de interés y me da 7.500. Prácticamente se repite la correlación directa en comparación a una renta de 60.000 con el 5%. Sin embargo, si partimos de la siguiente estructura en donde 60.000, el valor anterior era igual a 60.000 y el valor actual es igual a 30.000, y por otro lado tendremos, esto es el ingreso, por el otro lado tendremos que la tasa de interés
es 10% y pasa al 5%. Y por el último tenemos que la demanda de dinero es igual pasa de 6.000. No, ¿cuánto era acá arriba? 12.000. 12.000 y aquí es de 7.500. ¿Sí? Por un lado, va a decrecer el ingreso. Aumenta la tasa de interés y también va a disminuir la demanda de dinero. Calculamos las tasas de crecimiento de la siguiente fórmula. Dato actual menos dato anterior sobre dato anterior. 50% de disminución. Dato actual menos, paréntesis, perdón. Dato actual menos dato anterior sobre dato anterior, 50% de disminución. Y la demanda de dinero pasa de dato actual menos dato anterior sobre dato anterior. Nos quedan los siguientes resultados. Cuando el ingreso disminuye 50% y la tasa de interés disminuye 50%, la demanda de dinero disminuye en un 38%. La respuesta sería, mientras el ingreso disminuye 50%, la tasa de interés, mientras el ingreso disminuye 50%, mientras el ingreso y la tasa de interés disminuye 50%, la demanda de dinero disminuye 38%. Este caso combina los efectos. La disminución del ingreso y la disminución del ingreso disminuye la cantidad de la demanda de dinero. Y la disminución de la tasa de interés aumenta la demanda de dinero. Por lo tanto, se contrarresta en cierta medida y eso genera que la disminución de la demanda de dinero sea menor a la del ingreso y de la tasa de interés. Gracias.